Excelente día, buenas noches. De cualquier parte en el mundo donde usted esté viendo este video, le deseo lo mejor para usted y toda su familia. Hoy quiero hablar sobre uno de los tantos temas controversiales, siempre recordándoles que los temas que yo enseño no son temas para motivar a la gente, para entretener a nadie. El objetivo que yo busco con estos videos es enseñar la palabra de Dios. No estoy para entretener a nadie, no soy servil de nadie, nadie me paga por hacer esto. Y con amor y sinceridad, lo único que quiero es compartir la palabra de Dios con ustedes. Y recuerde, Dios nunca necesita su dinero. Dios no es un mendigo profesional. Nunca me siga a mí. Nunca siga a los pastores ni a los sacerdotes. Enamórese siempre de la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es la evolución. Hoy en día ya la gente habla de la evolución como que fuera un hecho comprobado, como que fuera algo afirmado, como que hubieran pruebas científicas para hablar de la evolución. Discovery Channel, que es uno de los programas que más propaga esto, le dice a la gente que hace millones y millones y millones de años sucedió tal y tal cosa. No lo dejan como pregunta, sino es una afirmación que ellos hacen. Vamos a analizar algunos pasajes de la palabra de Dios. Especialmente voy a hablar hoy sobre Génesis capítulo 1 y los 6 días literales de la creación. Los evolucionistas teístas son los que quieren servir tanto a Dios como servirle al diablo. Quieren ser servidor de los dos al mismo tiempo. Pero esto es un tema que es algo imposible. O se le sirve a Dios o se le sirve al diablo. Pero no se puede servir o vivir en las dos cosas. Los evolucionistas teístas afirman que hay armonía entre la teoría de la evolución y Génesis capítulo 1, diciendo que los 6 días son, gracias a esta palabrita, edades geológicas de millones de años. Por eso la creación era un proceso lento, dicen ellos, que concuerda con la teoría de la evolución, pero esto es falso. Estos se llaman los evolucionistas teístas, que quieren creer en la evolución y quieren creer en Dios, supuestamente. Quiero aclarar algo. No hay armonía entre la evolución y Génesis capítulo 1. Si la evolución es una realidad, entonces Génesis capítulo 1 es pura mitología y pura falsedad. Pero bien, sabemos que Génesis capítulo 1 es verdad, es una realidad. Por eso el evolucionista enseña una filosofía hueca, una filosofía vana. Vamos a analizar algunos pasajes. Génesis capítulo 1, versículos 5, versículos 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23 y versículo 31. Se menciona siempre, y fue la tarde y fue la mañana. Ojo a esto. Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice. Dice que un día es como 1000 años. Algunos suponen que se puede decir que un día en Génesis capítulo 1 es una era geológica. Pero si esto fuera así, si un día no es literal, la pregunta es, ¿cómo se puede comparar con 1000 años? Si un día no es literal, entonces los años
no son literales tampoco. Otro detalle. En Éxodo capítulo 20, versículos del 9 al 11, Israel debía descansar el séptimo día. Este mandamiento, grábelo bien, se realizaba en base a Génesis capítulo 1, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Si los 6 días de Génesis capítulo 1 no eran literales, Éxodo capítulo 20, versículo 11, no tiene sentido. Pregunto, habían descansado después de millones y millones de años los israelitas? Sería algo ilógico. Un tercer punto. La Biblia nos habla de árboles, que Dios creó los árboles y la hierba el tercer día. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que al cuarto día creó el sol. Obsérvese que el tercer día Dios creó los árboles y la vegetación. Génesis capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Pero hasta el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. Todos sabemos que los árboles y las hierbas no pueden durar millones de años sin el sol, porque entonces no podían haber cumplido con el ciclo biológico para ir creciendo, para producir frutos. Si Dios creó los árboles y las hierbas y después millones y millones de años creó el sol, entonces ¿cómo hicieron estos árboles para sobrevivir? Es algo ilógico. Piénselo, por favor. Otro detalle muy importante en cuanto a los 6 días literales. La Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Analicemos la edad de Adán. Adán fue creado el sexto día. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Génesis capítulo 5, versículo 5. Adán fue creado el sexto día. Vivió 930 años. Si los días de Génesis capítulo 1 eran edades geológicas de millones de años cada uno, entonces Adán murió mucho antes del séptimo día. ¿Sí me comprenden el argumento? Entonces cuando la Biblia dice que Adán vivió 930 años, entonces, ¿cuántos millones de años vivió entonces Adán? Esto es incomprensible. Es ridículo llegar a esta conclusión que supuestamente llegan estos evolucionistas teístas. Otro detalle. Génesis capítulo 1, versículo 14. Ojalá ustedes tengan la Biblia y vayan buscando estos pasajes. Dice que Dios hizo las lumbreras para servir, ojo, el propósito que existiera el sol, la luna y las estrellas era para que sirviera el día y los años, para que se dividieran, para que hubiera una diferencia. Pero si los días no son literales, tampoco los años son literales. Por lógica tiene que llegarse a esa conclusión. Si los años son años literales, entonces los días en Génesis capítulo 1 tienen que ser días literales. Ahora, la primera vez que la palabra día aparece en la Biblia es en Génesis capítulo 1. Es importante observar que esta es la primera vez que encontramos la palabra día en la Biblia. Es imposible que sea simbólico porque lo simbólico no puede existir antes de lo literal. Alguien no puede decirme que una palabra es simbólica si antes de llegar al simbolismo no tiene el significado literal.
O sea, lo que quiero explicar es de que antes de que la palabra día se entienda en un sentido simbólico, tenía que haberse entendido en algún lugar en la Biblia, primero literalmente. Y qué precioso es Dios, que en Génesis capítulo 1 mencionó la palabra día. Qué buen punto el que nos da Dios siempre. Ojo a este otro punto. Mateo capítulo 19, versículo 4. Hablando Jesús con los fariseos, dice que cuando le están argumentando, viene Jesús y argumenta. Dice que los hizo al principio. Jesús dijo que Dios hizo al hombre y a la mujer al principio. No dice que Dios los hizo a través de millones de años. Ojo. Jesús confirma el Antiguo Testamento hablando de Abel, de Noé, del diluvio, de Lot, de Moisés, de Jonás, de la reina del sur. También confirma la creación. ¿Dijo la verdad o no? Los evolucionistas enseñan que Jesús estaba equivocado y que no dijo la verdad porque para ellos Jesús es un mentiroso. O el otro argumento de ellos es no sabemos. Concluyamos por el tiempo, dice. Es imposible probar que los 6 días de la creación de Génesis capítulo 1 eran periodos geológicos de millones de años. No lo han podido probar y nunca lo van a probar. ¿Por qué lo afirman los evolucionistas? Porque creen que todo es posible si hay suficiente tiempo, o sea, millones de años. Un largo periodo de tiempo es el refugio del evolucionista. Pero aunque la Tierra hubiera existido por multiplicados billones de años, nunca habría evolucionado las varias clases de plantas o animales o peces que existen en el mundo. No hubieran evolucionado. Si el hombre hubiera vivido en la Tierra 1 millón de años, ¿cuántos años tendría la Tierra? Solo piensen en eso. Hay mucha evidencia científica de que la Tierra es joven. Sobre todo creamos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En 6 días literales, Dios creó el cielo, la tierra y todas las criaturas. El verdadero propósito del evolucionista no es simplemente rechazar la creación, sino al Creador y la moralidad bíblica. Saben que al aceptar al Creador es necesario aceptar que Él es nuestro juez. El hombre pecador y rebelde no quiere sujetarse a la ley de Dios y no quiere saber nada del juicio final. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, y usted que escucha estos audios, enamórese de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Dios, el único argumento que es válido es el que está basado en su palabra. Si usted argumenta algo sobre Dios que no está en la Biblia, su argumento no sirve de nada. Grabes esto, para nada. Si hablamos de Dios, tenemos que hablar de la Biblia. Si usted quiere que hablemos de economía, de deportes, de fútbol, hablamos sin meter la Biblia para nada. Pero si hablamos de Dios, tenemos que meter única y exclusivamente la Biblia. Sus argumentos en contra de la evolución y en contra de los 6 días tienen que ser argumentos bíblicos. Las preguntas bíblicas se responden con palabras bíblicas, no con razonamientos humanos. El evolucionismo es una falsa enseñanza, es doctrina humana, es ateísmo y es un pecado abominable delante de Dios. Que el Señor los bendiga.